Imagina una cena romántica, velas, miradas que lo dicen todo, pero esa noche, todo cambió. Elena y Javier descubrieron que el amor puede ser tan peligroso como delicioso. Cuando abrieron el cofre maldito, despertaron algo que no deberían haber tocado. ¿Qué secretos esconde el pasado? ¿Y qué precio están dispuestos a pagar por un amor que los consume? Prepárate para una historia que mezcla pasión, terror y un giro que no verás venir. El viento helado de febrero silbaba entre los árboles desnudos, arrastrando consigo hojas secas que crujían bajo los pies de Elena y Javier mientras caminaban por el sendero empedrado. La casa de campo, antigua y pintoresca, se alzaba ante ellos como un refugio perfecto para su escapada de San Valentín. Las ventanas de madera oscura brillaban tenuemente bajo la luz del atardecer, y la chimenea ya humeaba, prometiendo calor y complicidad. Elena sonrió, ajustándose la bufanda roja que Javier le había regalado esa mañana. «Es perfecto», murmuró, sintiendo el peso de su mirada sobre ella. Él le devolvió la sonrisa, pero había algo en sus ojos, una sombra fugaz que ella no pudo descifrar. Tal vez era solo el cansancio del viaje, o quizás el eco de aquella discusión que habían tenido semanas atrás, un desacuerdo que nunca habían resuelto del todo. Al cruzar el umbral, el aroma a madera vieja y cera de velas los envolvió. La casa era acogedora, pero había algo en el aire, una tensión sutil que hacía que el silencio entre ellos se sintiera más pesado de lo habitual. Javier dejó las maletas en el suelo y se acercó a la chimenea, donde las llamas danzaban hipnóticamente. «Aquí estaremos solos», dijo, su voz resonando en la habitación vacía. «Nadie nos molestará». Elena asintió, pero no pudo evitar notar cómo su voz sonaba diferente, casi como si estuviera hablando más para sí mismo que para ella. Mientras exploraba la casa, sus dedos rozaron los marcos de las fotos antiguas que colgaban de las paredes. Rostros desconocidos la observaban desde el pasado, sus sonrisas desdibujadas por el paso del tiempo. En una de las habitaciones, encontró un pequeño cofre de madera tallada, cerrado con un candado oxidado. Lo sacudió ligeramente, y algo en su interior sonó, como si contuviera pequeños objetos metálicos. «¿Qué es eso?», preguntó Javier desde la puerta, haciendo que Elena diera un respingo. Él se acercó, sus pasos silenciosos sobre las tablas del suelo. «No lo sé», respondió ella, pasándole el cofre. «Estaba aquí cuando llegué». Javier lo examinó brevemente antes de dejarlo sobre la mesa de noche. «Probablemente sea solo una antigüedad sin importancia», dijo, pero su voz sonó demasiado rápida, demasiado evasiva. Elena lo miró de reojo, preguntándose por qué le había mentido. Y, sobre todo, por qué había traído un candado idéntico en su bolsillo. Afuera, el viento aulló de nuevo, y las sombras en las paredes parecieron moverse, como si la casa respirara junto con ellos. Elena se estremeció, aunque no estaba segura de si era por el frío o por la sensación de que algo, o alguien, los observaba desde las profundidades de aquel lugar. La cena fue tranquila, o al menos eso parecía. Javier había preparado un plato sencillo pero delicioso, y la luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de la cocina. Elena sonrió, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que había estado creciendo en su interior desde que encontraron el cofre. «Gracias por esto», dijo, levantando su copa de vino. «Es perfecto». Javier chocó su copa contra la de ella, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Siempre quise traerte aquí», dijo, su voz baja y cargada de algo que Elena no podía identificar. «Este lugar tiene un significado especial». Elena asintió, tratando de no pensar en cómo su voz resonaba de manera extraña en la habitación, como si las paredes absorbieran cada palabra y la devolvieran en un susurro distorsionado. Pero antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó desde el piso de arriba, haciendo que ambos se sobresaltaran. «¿Qué fue eso?», preguntó Elena, su voz temblorosa. Javier se levantó rápidamente, su expresión serena pero sus ojos brillando con una intensidad que ella no había visto antes. «Probablemente solo el viento», dijo, pero su tono era demasiado calmado, demasiado controlado. «Estas casas viejas siempre hacen ruidos extraños». Elena quiso creerle, pero el sonido no parecía provenir del exterior. Era como si algo, o alguien, hubiera caído al suelo en la habitación de arriba. Se levantó de la mesa, su pulso acelerándose. «Deberíamos revisarlo», dijo, tratando de mantener la calma. Javier la detuvo con una mano en el brazo, su agarre firme pero no doloroso.
No hay necesidad, dijo, su voz suave pero insistente. ¿Estás cansada? Deberíamos irnos a dormir. Elena lo miró fijamente, preguntándose por qué estaba siendo tan evasivo. Pero antes de que pudiera protestar, otro sonido la hizo girar hacia la escalera. Esta vez era un susurro, apenas audible pero inconfundible. Era como si alguien estuviera murmurando su nombre desde las sombras. ¿Lo escuchaste?, preguntó, su voz apenas un hilo de sonido. Javier no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la escalera y miró hacia arriba, su silueta recortada contra la luz tenue de las velas. Elena, dijo finalmente, su voz grave y llena de una advertencia tácita. Hay cosas que es mejor no cuestionar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz temblando. Javier, ¿qué está pasando aquí? Él se volvió hacia ella, y por un momento, su rostro pareció cambiar, como si una máscara se hubiera deslizado para revelar algo oscuro y desconocido debajo. Pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde arriba, seguido por el sonido de vidrios rompiéndose. Elena retrocedió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Tenemos que irnos», gritó, pero Javier no se movió. En cambio, sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos y que hizo que el aire a su alrededor pareciera volverse más frío. «No podemos», dijo, su voz calmada pero cargada de una certeza aterradora. «Esta noche es especial, Elena. Es nuestra noche». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero ya sabía la respuesta. Lo supo en el momento en que sus ojos se posaron en el cofre de madera que aún estaba sobre la mesa de noche, y en el candado idéntico que Javier había sacado de su bolsillo. Fuera, el viento aulló de nuevo, y las sombras en las paredes parecieron acercarse, como si la casa misma estuviera cobrando vida. Y en ese momento, Elena supo que no había escapatoria. El aire en la casa se había vuelto pesado, cargado con una energía opresiva que hacía que cada respiración de Elena fuera un esfuerzo. Javier seguía de pie al pie de la escalera, su silueta inmóvil bajo la luz parpadeante de las velas. Su sonrisa, antes reconfortante, ahora parecía torcida, casi grotesca en la penumbra. «Javier, por favor», suplicó Elena, retrocediendo un paso. «No sé qué está pasando, pero tenemos que salir de aquí. Algo no está bien». Él inclinó la cabeza, como si estuviera considerando sus palabras, pero su expresión no cambió. «No puedes irte, Elena», dijo, su voz suave pero implacable. «No después de todo lo que hemos pasado. No después de lo que hiciste». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿De qué estás hablando? ¿Qué hice?». Javier no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la mesa de noche y tomó el cofre de madera tallada, sosteniéndolo con una reverencia que hizo que el estómago de Elena se retorciera. «¿Sabes de lo que hablo?», dijo, abriendo el candado con una llave que sacó de su bolsillo. «Lo sabes muy bien». El cofre se abrió con un crujido siniestro, revelando su contenido, un mechón de cabello rubio atado con una cinta roja, un anillo de compromiso manchado de algo oscuro y seco, y una fotografía desgastada de una mujer que Elena reconoció al instante. Era ella, pero no la ella de ahora. Era una versión más joven, más inocente, con una sonrisa que no había llevado en años. ¿Qué es esto?, susurró Elena, su voz temblando. «¿De dónde sacaste esto?». Javier sonrió, pero esta vez había algo en sus ojos, algo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. «No lo recuerdas, ¿verdad?», dijo, su voz cargada de una mezcla de tristeza y algo más oscuro. «El accidente. La promesa que hiciste. La promesa que rompiste». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. «No, no puede ser. Eso fue hace años. Fue un accidente. No fue mi culpa». Javier se acercó a ella, el cofre aún en sus manos. «Pero lo fue», dijo, su voz baja pero llena de una intensidad que hacía que cada palabra resonara como un martillazo. «Prometiste que nunca me dejarías. Prometiste que estaríamos juntos para siempre. Y luego, me abandonaste». Elena retrocedió, chocando contra la pared. «Javier, eso no es justo. No podía quedarme. No después de lo que pasó. No después de lo que hiciste». Él se detuvo, su expresión cambiando de repente.
Lo que hice, repitió, su voz ahora fría como el hielo. ¿O lo que tú hiciste? Antes de que Elena pudiera responder, un sonido proveniente del piso de arriba los hizo girar hacia la escalera. Era un arrastrar de pies, lento y deliberado, como si alguien estuviera caminando hacia ellos. Pero no era un sonido humano. Era demasiado pesado, demasiado irregular. ¿Qué es eso?, susurró Elena, su voz apenas audible. Javier no respondió. En cambio, se acercó a la escalera y miró hacia arriba, su expresión serena pero sus ojos brillando con una luz que no era del todo humana. Es hora de que recuerdes, Elena, dijo, su voz resonando en la habitación. Es hora de que enfrentes lo que hiciste. El sonido se acercó más, y entonces lo vieron. Una figura oscura, retorcida y deforme, descendía por las escaleras. Sus movimientos eran espasmódicos, como si cada paso fuera una agonía, y su rostro era una masa de cicatrices y carne desgarrada, pero aún reconocible. Era Javier, pero no el Javier que estaba frente a ella. Era algo más, algo que había sido destrozado y reconstruido una y otra vez. Elena gritó, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared. «Esto no es real. No puede ser real». Javier, el de carne y hueso, se volvió hacia ella, su sonrisa ahora una mueca grotesca. «Oh, es muy real, Elena», dijo, su voz mezclándose con los gemidos de su garganta de la figura que se acercaba. «Y es hora de que pagues por lo que hiciste». El gemido gutural de la figura deforme resonó en la habitación, mezclándose con los latidos frenéticos del corazón de Elena. La criatura, una versión destrozada de Javier, avanzaba hacia ellos con movimientos espasmódicos, sus ojos vacíos pero llenos de una ira indescriptible. Elena sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, atrapándola en una pesadilla de la que no podía despertar. «Javier, por favor», gritó, su voz desgarrada por el pánico. «Esto no es real. No puede ser real». Pero el Javier de carne y hueso no respondió. En cambio, se acercó a ella, su sonrisa torcida y sus ojos brillando con una luz que no era del todo humana. «Es tan real como el dolor que sentí cuando me dejaste», dijo, su voz grave y llena de una amargura que heló la sangre de Elena. «Tan real como la promesa que rompiste». La figura deforme llegó al final de las escaleras, su cuerpo retorciéndose con cada movimiento. Sus manos, deformes y cubiertas de cicatrices, se extendieron hacia Elena, como si quisieran atraparla y arrastrarla al infierno que había creado. Elena retrocedió, pero no había a dónde ir. Las paredes de la casa parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se volvió denso y difícil de respirar. «No fue mi culpa», gritó, luchando por mantener la calma. «No pude salvarte. Nadie podría haberlo hecho». Javier se rió, un sonido frío y sin humor que resonó en la habitación. «Pero no lo intentaste, ¿verdad? Me dejaste morir. Me dejaste pudrirme en esa maldita casa». La figura deforme emitió un grito desgarrador, y de repente, las luces parpadearon y se apagaron, sumergiendo la habitación en una oscuridad casi absoluta. Elena sintió que algo la agarraba del brazo, sus dedos fríos y húmedos como los de un cadáver. Gritó, luchando por liberarse, pero la fuerza de la criatura era abrumadora. «Javier, por favor», suplicó, su voz temblorosa. «No me hagas esto». Pero Javier no respondió. En cambio, se acercó a ella, su rostro iluminado por la luz tenue de las velas que aún ardían en la habitación. «Es hora de que enfrentes lo que hiciste, Elena», dijo, su voz grave y llena de una determinación aterradora. «Es hora de que pagues por tu traición». La figura deforme tiró de Elena, arrastrándola hacia el centro de la habitación. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose y girando como si estuvieran celebrando el horror que estaba a punto de desatarse. Elena luchó con todas sus fuerzas, pero la criatura era demasiado fuerte. «No», gritó, sintiendo que las lágrimas corrían por su rostro. «No puedo hacer esto». Javier se acercó a ella, su rostro ahora sereno pero sus ojos brillando con una luz que no era del todo humana. «No tienes elección, Elena», dijo, su voz suave pero implacable. «Es hora de que cumplas tu promesa». Y entonces, la figura deforme abrió su boca, revelando un abismo oscuro y sin fondo. Un grito desgarrador resonó en la habitación, y Elena sintió que algo la atraía hacia ese vacío, algo que prometía un dolor y un sufrimiento infinitos.
El grito de Elena se mezcló con el sonido desgarrador de la criatura, un coro de agonía que resonó en la habitación como un presagio de lo que estaba por venir. Sentía que su cuerpo era arrastrado hacia el abismo oscuro que se abría ante ella, un vacío que prometía un sufrimiento eterno. Pero en el último momento, algo cambió. Pasaron semanas desde aquella noche en la casa de campo. Elena había regresado a su vida cotidiana, pero algo en ella había cambiado. Las pesadillas la perseguían, imágenes de Javier y aquella criatura deforme que la acechaban en sus sueños. Cada noche, despertaba sudando, con el eco de su nombre susurrado en la oscuridad. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró un paquete sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas, y dentro encontró el cofre de madera tallada. El candado oxidado seguía en su lugar, pero ahora había una nota adjunta, escrita con una letra temblorosa que reconocía al instante. El corazón de Elena se aceleró. ¿Cómo había llegado el cofre a sus manos? ¿Quién lo había enviado? Lo tomó con cuidado, sintiendo el peso de los secretos que aún guardaba en su interior. Pero no se atrevió a abrirlo. No todavía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un sonido familiar, un susurro, apenas audible, que provenía del armario. Se acercó lentamente, su pulso acelerándose con cada paso. Al abrir la puerta, encontró solo sus prendas colgadas, pero en el espejo del fondo, por un breve instante, vio algo que la dejó paralizada. Era Javier, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos vacíos pero llenos de una tristeza infinita. Levantó una mano hacia ella, como si quisiera tocarla, pero antes de que pudiera reaccionar, la imagen se desvaneció. Elena retrocedió, chocando contra la pared. No es real, se dijo a sí misma, tratando de calmar su respiración agitada. No puede ser real. Pero en el fondo, sabía que lo era. Javier estaba allí, en algún lugar entre la vida y la muerte, esperando. Y sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a él una vez más. Mientras se acostaba, el cofre de madera descansaba sobre su mesita de noche, el candado oxidado brillando tenuemente bajo la luz de la luna. Y en la oscuridad, las sombras en las paredes parecían moverse, como si la casa de campo nunca la hubiera dejado.